buenos días y bienvenidos al circuito de velocidad Ricardo Tormo en Valencia, donde da comienzo este cuarto meeting de la Mini Challenge. Como pueden ver, detrás de mí se encuentra el paddock nada más y nada menos que del DTM, el Campeonato Alemán de Turismos, con el que vamos a compartir pista durante este meeting. En el ecuador de la competición, los pilotos de la Mini se encuentran con las espadas en todo lo alto. Tan solo 20 puntos separan a los 6 primeros clasificados. Luis Miguel Reyes y Marta Suria, que en esta ocasión corre en casa, lideran la clasificación, seguidos por Bruno Méndez y Alex Rollo, y con el joven Salvador Tineo en tercera posición. Cualquier cosa puede pasar en este trofeo Mini Coupé, que es el nombre que le hemos puesto al meeting de este fin de semana por la presencia en el circuito del nuevo deportivo de Mini. Para hablarnos más sobre este nuevo lanzamiento, contamos con Juan Menéndez, gerente nacional de ventas de Mini. Pues el nuevo Mini Coupé es el primer miembro de la familia Mini, que tiene 3 módulos, y es el primer Mini que tiene 2 plazas. Entonces, aparte de las emociones que representa siempre la marca Mini, siendo una marca muy emocional, el nuevo Mini Coupé tiene la ventaja de que radicaliza esta imagen, es mucho más emocional, mucho más deportivo y mucho más dentro del espíritu Mini. La sensación de conducir un car se nota mucho más al ir en un coche solo de 2 plazas, y además cuenta con la posibilidad de tener un amplio maletero, que era una de las cosas que a nosotros nos fallaba hasta ahora. El nuevo Mini Coupé da unas sensaciones mucho más deportivas que los Minis, que ya de por sí dan una sensación, como he dicho antes, el famoso go-kart feeling de la marca Mini, que cuando lo conduces tienes una sensación y un aplomo distinto a cualquier otro coche. Al ser como un car, va mucho más bajo, las impresiones muy duras y la dirección muy directa. En este caso es un coche que tiene el peso, sobre todo en la parte de abajo, el techo de arriba prácticamente no le aporta rigidez, y entonces las sensaciones de deportividad son muchísimo más marcadas, con un eje trasero que se agarra mucho más gracias al alerón, que se levanta a partir de 80 km por hora. En principio, nuestra casa madre en Alemania, cuando lanzó este coche, tenía la intención de seguir potenciando los valores de masculinidad y deportividad de la marca, y entonces en principio el cliente potencial que debería ser para eso es una persona joven, generalmente varón, bastante bien posicionada económicamente, y que pudiese permitirse un coche en cierto modo de capricho. Lo que pasa es que al final el coche no es tan de capricho, porque sale de motores más bajos, y hay un montón de clientas que les encanta por su estética. Al final, si realmente no vas a necesitar las 2 plazas traseras, es mucho más práctico el tener un maletero más grande, y la imagen deportiva que proyectas y la imagen que proyectas, con la que tú te proyectas dentro del coche, hace que tengamos un público mucho más amplio del que habíamos pensado inicialmente. En realidad, gente que le gusta que le vean en un coche bonito y verse proyectados en él. A continuación ya tenemos a los Mini saliendo a pista para esa próxima carrera que nos resume Luis Villamil. Pues efectivamente aquí estamos en la salida lanzada de esta primera carrera Mini del fin de semana de Valencia, con Javier Villa en primera posición, y ese primer incidente donde Bruno Méndez es empujado a la hierba, pierde muchas posiciones, y ahora vamos a ver también este final de recta donde no cabían de 3 en 3. Álvaro Rodríguez toca el coche de Alonso Liste, una pena para el gallego, que compartía primera línea con Javier Villa, y que se vería retrasado, le condicionaría ya todo el fin de semana. Una primera vuelta donde Javier Villa conseguiría poner unos metros vitales de por medio, librándose de las luchas que había en las posiciones un poco más atrás. Aquí estamos viendo esta primera vuelta, esos metros vitales que consiguió el segundo coche que le perseguía, en este caso era Luigi Mazzali, y ahí estamos viendo ese coche amarillo y negro, y por detrás Antonio Martínez, Luis Miguel Reyes, también aquí el portugués Gómez, que tendría un buen inicio de fin de semana, luego problemas de frenos, y aquí el coche de Mini Madrid, conducido por Eurípides Adistefanis, que se queda enterrado en la línea de seguridad, en las zonas de seguridad, tras esta pérdida de control del coche, que consigue finalmente dominar sin impactar contra las protecciones. Aquí estamos viendo uno de los polos de atracción de esta primera parte de la prueba, el coche de Bruno Méndez perdiendo ese aletín, llevaba la parte delantera sin faldón, dañada a consecuencia de esa salida de pista de la arrancada. Decíamos que un polo de atracción sería aquí esta parte donde Antonio Martínez, el portugués Gómez y Luis Miguel Reyes, que iría rebasando a sus rivales por esa lucha por el podium. Aquí lo tenemos
a Luis Miguel Reyes cómo empieza a acosar de manera muy severa a Antonio Martínez y cómo Gonzalo Gómez, el portugués, empezaba a tener problemas de frenos y tenía que ir levantando un poco, no pudiendo apurar tanto las frenadas, el pie del acelerador, digamos, no podía seguir el ritmo de sus dos rivales. En este caso, un Luis Miguel Reyes muy incisivos. Salían en las primeras posiciones. Marta Suria había completado un entrenamiento magnífico que le había llegado a la segunda posición. Recordemos, Marta es valenciana, estaba particularmente inspirada. Aquí vemos cómo Antonio se pasa ligeramente de frenada en esa curva Duhan, consigue retomar la posición, pero ahora Luis Miguel Reyes haría este cambio de trayectoria muy brillante, sorprendiendo a Antonio, conseguía rebasarle. Antonio, en cualquier caso, no tiraba la toalla, lo vamos a ver. Pero antes tenemos este incidente entre Pascal Hidalgo y Steve Mathiesen. Ninguno de los dos cede. Hidalgo iba por delante, trata de cerrar un poquito ahí la trayectoria, no deja espacio. Mathiesen no cede. Daños para los dos que arrastrarían posteriormente a lo largo de todo el fin de semana. Ahí vemos cómo Antonio, decíamos, no tiraba la toalla, seguía persiguiendo a Reyes. Un Luis Miguel Reyes que ha llegado a esta carrera como líder del campeonato y que ciertamente empezaban el fin de semana defendiéndolo con notable garra. En esta primera carrera, aquí estamos viendo ya los cambios de piloto, como Bruno Méndez entra a los boxes para ceder a Alex Royo el puesto de conducción. Aquí, a diferencia de otras carreras, había que hacer el cambio muy rápido, solamente 55 segundos, no daban prácticamente margen al menor error, había que entrar, cambiar rapidísimo, volver a salir. Ahí vemos a Bruno Méndez cómo cede el puesto a Alex Royo. Y aquí a los portugueses también cediéndose el volante entre sí. Mientras tanto, Javier Villa continuaba en la pista. Recordemos, Javier Villa corría esta carrera solo en el coche del Enkern Grand Blau. Y aquí estamos viendo cómo Luis Miguel Reyes cede el puesto a Marta Surria y cómo Mazzali se lo cede a Amorós. Nuevamente las imágenes se vuelven sobre Marta, y aquí esta salida de boxes de Amorós, que prácticamente consigue adelantar a Javier Villa, que está muy hábil metiendo el coche por delante y no perdiendo el liderato de la carrera. No sería fácil mantenerse en esta posición, pero los metros de ventaja que consiguió se lo iban a permitir. Recordemos que Javier Villa, aquí estamos viendo a el debutante Félix Muñoz, que hace esta excursión, un debutante que lo hizo francamente bien, pero los debuts, se sabe, son siempre difíciles. Compartía el coche con Ángel Sevillano en el coche de Fox. Decíamos que aquí estamos viendo a Javier Villa, tenía 5 segundos suplementarios, tenía que parar 60 segundos, un minuto en total en su parada en box, consecuencia de sus buenos resultados precedentes, y por lo tanto tenía dudas de si sería capaz de mantener el liderato. Aquí vemos otro polo de atracción de la segunda parte de la carrera, como Alex Royo, con ese coche con los daños evidentes de esos aletines que le faltan, ese morro, ese faldón aerodinámico, cómo intenta controlar a Antonio Martínez, un Antonio Martínez que estuvo como una sombra. Por delante Javier Villa mandaba con autoridad, lo estamos viendo cómo nuevamente volvía a distanciarse. Y mencionar también que en esta primera carrera, en este fin de semana, se echó en falta uno de los protagonistas habituales, a Salvador Tineo, que ya estando en Valencia tuvo que ausentarse por